Bienvenidos a Luchaverse, el canal que te cuenta lo que nadie más se atreve. Hoy traemos el video que más me han pedido en los últimos 2 años. Los 7 luchadores que nunca perdieron la máscara y sus secretos. 7 leyendas vivas o eternas, que prefirieron morir antes que mostrar su rostro. Algunos siguen activos en 2025, otros ya están en el panteón, pero todos llevan la máscara puesta hasta el último segundo. Suscríbete y activa la campana porque esto se pone cabrón. ¡Arrancamos! El santo, el rey, el dios, el intocable, el hombre de la máscara de plata nunca dejó que nadie viera su cara en público después de 1942. Ni en hospitales, ni en aviones, ni en su propia casa cuando había visitas. En 1984, cuando ya sabía que se estaba muriendo de cáncer, grabó su última entrevista en el programa Contrapunto y por primera vez, en 42 años, se quitó la máscara 8 segundos en televisión. 8 segundos. Al día siguiente México entero lloró, pero él ya había muerto una semana después. Con la máscara puesta en el ataúd, secreto jamás revelado, su familia asegura que en el féretro llevaba 2 máscaras, una encima de la otra por si acaso. 1000 máscaras. Aaron Rodríguez Arellano, 83 años, vivo 2025. El tío Mil sigue activo a los 83 años, güey. Más de 60 años de carrera y 0 derrotas de máscara. En Japón es Dios. En Estados Unidos lo metieron al Salón de la Fama de Hollywood. Pero en México hay una regla no escrita. Nadie toca la máscara de Mil. Secreto que muy pocos saben. En 1977 Atlantis, sí, el mismo Atlantis, lo retó a máscara contra máscara en el Palacio de los Deportes. Mil aceptó, pero la Comisión de Lucha Libre del DF prohibió la pelea porque pondría en riesgo la identidad de una leyenda viva. Hasta el día de hoy Mil dice: prefiero retirarme invicto que arriesgar mi rostro por una noche de gloria. El hijo del santo, Jorge Guzmán, 62 años, vivo y activo 2025, el único hijo que superó al padre en perfección técnica. Desde 1982 lleva la plata sagrada y nadie se la ha quitado. Tuvo apuestas de máscara contra máscara con Negro Casas, Pentagon Jr., LA Park, Psychosis 2, y en todas salió ganador. Secreto brutal, en 2004, Blue Demon Jr. lo retó a máscara contra máscara en Triple Manía. El hijo del santo aceptó, pero con una condición que nadie esperaba. Si pierdo me quito la máscara y me retiro para siempre. Blue Demon Jr. se rajó. Hasta hoy nadie se ha atrevido. Fishman, José Ángel Nájera Sánchez, 2018. El rey de los rudos clase A de los 70 y 80. Máscara verde esmeralda, ojos blancos, odio puro. Nunca perdió la máscara en apuesta oficial. En 1991, Sangre Chicana lo retó a máscara contra máscara en el Toreo de 4 Caminos. Fishman aceptó, pero la noche del evento apareció con una máscara nueva, más oscura, y dijo: esta no es la que aposté, la original está guardada. La pelea se canceló y Fishman murió en 2018 con su identidad 100% protegida. Secreto de familia, sus hijos saben quién está debajo, pero juraron no revelarlo nunca. Máscara sagrada, original, vivo 2025. No el que anda en la actualidad, el original de los 80 y 90. Máscara azul con cruz dorada. En 1992, MS1 y Masacre lo retaron a máscara contra máscara en triple amenaza. Máscara sagrada los barrió y se retiró invicto en 1997. Desde entonces desapareció del mapa. Secreto que reveló su hijo en 2023. El verdadero, Máscara Sagrada vive en Guadalajara. Tiene una ferretería y sigue usando la máscara para ir al mercado los domingos. Nadie lo reconoce porque nadie cree que sea él. Dieter Wagner, original Manuel González por 2004, el galán blanco de los 60 y 70, nunca perdió la máscara en México. En los 80 aceptó una apuesta en Los Ángeles contra El Solitario y perdió. Pero como fue en Estados Unidos, México nunca lo reconoció como derrota oficial. Murió en 2004 con la máscara puesta. Secreto que su hijo Dr. Wagner Jr. confesó en 2022. Su papá tenía una segunda, máscara cosida por dentro del traje. Por si se la arrancaban, igual no veían nada. El Cobra, el verdadero, no los 1000 que han usado el nombre. Vivo 2025, el rey olvidado de los 80. Máscara negra con cobra roja. Luchó contra todos.
Canek, perro aguayo, sangre chicana y nunca perdió la máscara. En 1994 desapareció del mapa. En 2024 un reportero de Plus, Lucha, lo encontró en Monterrey viviendo como taxista, con la máscara puesta dentro del taxi. Le ofrecieron $1.000.000 por desenmascararse en un evento de leyendas. Su respuesta: prefiero morirme de hambre que quitarme esto. Es lo único que me queda de dignidad. Y ahí los tienen, banda. Los 7 intocables, los 7 que nunca se rajaron. Hombres que convirtieron un pedazo de tela en su vida entera. Aquí en Luchaverse seguiremos trayendo las historias que nadie más te cuenta, las máscaras que nunca cayeron, las rivalidades prohibidas y las lágrimas detrás del personaje. Si quieres que hagamos la parte 2 con los que sí perdieron, la máscara en las apuestas más dolorosas de la historia, revienten ese botón de likes y dejen en comentarios parte 2. Yo soy tu carnal de Luchaverse. Nos vemos en la próxima, cabrones. Arriba las máscaras y arriba México.